preguntado por qué es tan importante aprender Excel? Según un estudio de Harvard, indica que el 10% de la vida laboral de un empleado está destinada a realizar hojas de cálculo y en el área de finanzas representa alrededor del 30%, es decir, unas 2,5 horas al día. Y entonces, ¿qué esperas para aprender desde hoy a utilizar esta herramienta? Yo, Arelis Cancín, analista financiera en Ecuaprimas, te enseñaré la importancia, tips y ejercicios para elevar tu potencial. Empecemos. La habilidad más demandada en las empresas. ¿Pero por qué es tan importante esta herramienta? Optimiza el tiempo requerido para la manipulación, el procesamiento y el almacenamiento de los datos. Permite construir fórmulas que realicen diferentes procesos para el análisis de los mismos. El objetivo principal es ayudar a ser más productivo y eficiente, tanto en el hogar como en tu empresa. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta herramienta? Primero, mejora la productividad. Segundo, administra el almacenamiento de los datos. Y por tercero, es importantísimo para el análisis de la toma de decisiones. Vamos a ver cuál es el contenido en ese taller. Primero, la interfaz de Excel y todas sus fórmulas. Vamos a ver la herramienta como tal y el análisis de los datos. Y por último, las tablas dinámicas. Conociendo la interfaz y su fórmula, lo primero que vamos a ver son las operaciones de cálculo y la sintaxis en una fórmula. ¿Cómo se compone? Si yo quisiera en este ejercicio hacer una sumatoria de todas estas ventas que he tenido por diferentes clientes, simplemente llamo la función suma. ¿Cómo se compone la sintaxis? Es anteponiendo el símbolo igual, luego la función, en este caso se llama suma. Coloco la palabra suma, apertura de paréntesis, y coloco el rango de mis datos, en donde inicia y donde finaliza. Inicia en la celda C11 y finaliza en la celda C23. Y luego cierro paréntesis. Y ahí obtengo una sumatoria de todas esas ventas. Que me dan que fueron 4.588.06. Si en este ejercicio no quisiera hacer una suma, sino un promedio de todas aquellas ventas que he tenido, simplemente cambio la función a promedio, abro paréntesis, el rango de mis datos, dónde inician y dónde finalizan, y simplemente enter. Y tengo un promedio de 352,93 en promedio de ventas. Ahora, si quisiera un conteo de todas aquellas ventas para saber cuáles de ellas superaron un monto establecido, en este caso, digamos, de $500, para saber quiénes fueron esos clientes, entonces lo podría hacer. Simplemente coloco igual, la función se llama contar.sim, e incluso la puedo elegir dentro de mi barra de fórmulas, y le coloco el rango, donde van a estar mis datos, desde aquí, desde la celda C11 hasta la 23. Luego, ¿qué me dice la sintaxis? Si ven aquí en la parte superior, dice contar.sí, luego el rango, después va un punto y coma, y luego el criterio o la condición. En este ejercicio va a ser que sea mayor a $500. Para en este caso, todos estos criterios yo debo decirlos que van entre comillas dobles, es decir, comilla al inicio y comilla al finalizar. Coloco comillas y le pongo la condición de 500, pero como es un valor fijo en condición, tengo que colocar el símbolo de que sea mayor e igual a 500, es decir, de 500 incluyéndolo hacia arriba. Cierro con paréntesis y cierro mi sintaxis. Y tengo que fueron 3 clientes y a simple vista puedo detectar quiénes fueron. Fueron este cliente constructora, el de aquí Maquinarias Poveda y el de aquí Centro de Formación Luis. Estos fueron los 3 clientes que superaron el monto de ventas de los $500 que previamente le indicamos en la fórmula. Vamos a saber cómo quitar estas líneas de cuadrículas que son molestosas. Muchas veces lo que hacen es simplemente sombrear todos los datos y colocarles un color. Y esto está de una forma incorrecta, porque lo que están haciendo es cargar a cada una de las celdas
un valor, en este caso el color, cuando no es lo correcto porque se satura o se llena de volumen la información en cada una de estas celdas. Quitamos el color. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente en la pestaña de vista hay una opción que dice líneas de cuadrículas. Seleccionamos las líneas de cuadrículas y la quitamos. ¿Sí ven? Al hacerle el check se lo quita y al hacerle nuevamente el check los introduce. Y es mucho más fácil quitar las cuadrículas y es la forma correcta de hacerla en vez de aplicarle un color blanco. Vamos a ver qué tipos de datos tengo. En este caso vamos a ver los numéricos, texto, fecha y porcentaje. Si quisiera decir que tengo datos de tipo numérico o números, puedo colocar un valor, por ejemplo, $123,000. Esto siempre los puedo ver en qué pestaña, en la pestaña que está en inicio y simplemente aquí ven la opción, dice la cinta de opciones número y aquí en general le puedo especificar qué tipo de dato es. En este caso es un numérico y lo coloco aquí numérico. Si quisiera representar datos de tipo texto, por ejemplo mi nombre, simplemente coloco y lo puedo sombrear de tipo texto, que es en este caso el X general. Ojo, un tip muy importante que hay veces que ustedes colocan una fórmula y no les coge. Y se dice, ¿por qué? Yo estoy intentando y no me coge la fórmula. Dese en cuenta aquí, cuando pasa esto, que su tipo de dato no sea tipo texto, porque cuando ustedes están colocando un tipo texto y quieren hacer un cálculo en una celda específica, no les va a permitir porque el tipo de datos está cerrado bajo el argumento que es texto y no número, y entonces no va a permitir crear un cálculo en esa misma celda. Entonces, importantísimo es, de tipo fecha, puedo decir, por ejemplo, hoy, con la función igual hoy, apertura y cierre de paréntesis, y me va a decir la fecha de hoy, 20 de abril, simplemente si la quisiera cambiar de formato, aquí la podría elegir de tipo fecha corta o de pronto fecha larga, yo la podría elegir aquí en un formato especial. Más, de aquí también, no solo estos de aquí, solo están los generales, acá hay otros específicos en los que ustedes pueden elegir si quieren que esté con rayitos. O sea, el tipo de formato de la celda, ustedes la pueden elegir y cambiar aquí. Aquí están, en esta pestaña de números están los más utilizados o los más recurrentes, pero acá ustedes ya lo pueden incluso personalizar. ¿Sí? Y un porcentaje, si yo quisiera hacer un cálculo, por ejemplo, decir el 80 sobre el 100%, ¿cuánto me representa? Es un 8%, pero en tipo porcentaje lo puedo elegir desde aquí esta pestaña o simplemente desde acá a colocar en porcentaje, ¿ya? Incluso aquí ya me separa los decimales y es mucho más fácil. Este es uno de los tipos de datos más utilizados cuando están realizando funciones o algún trabajo en equipo. Vamos a ver también los formatos a celdas. Así como le agregaron un formato a los datos, le pueden agregar a cada uno de estos encabezados un color en la pestaña de inicio y en esta pestaña rápido de formato le pueden agregar un color a la celda y un color también al texto, a la celda o al texto. Miren qué importante, aquí se sombrea el texto y acá la celda. Pueden aplicarle el que ustedes o el color que más se asemeje a su organización. Si en este ejercicio vemos que está el cliente en formato mayúscula y yo quisiera cambiarle a primero mayúscula y después minúscula, lo puedo usar utilizando la función non propio. Función non propio. Y coloco igual a non propio. ¿Y dónde va a estar mi texto? O voy a llamar a una celda, en este caso aquí en donde está el cliente. Y cierro. Y si ven cómo se me cambia, máquinas, povedas y asociados, cada una respetando su mayúscula al inicio del texto. Y esto de aquí les permite hacerlo más fácil desde Microsoft Excel y ya no irse hacia Word. Muchas personas lo hacen en Word y de ahí lo cambian. No, en Excel también existe este formato y es súper rápido de hacer. Y lo que hacemos es arrastrar la fórmula para que todos tengan este mismo formato. Y si ya quisiera cambiarlo de aquí, simplemente lo copio
y lo hago un pegado especial de tipo valores, para que no tenga ni fórmulas ni nada, y se queda aquí, ¿ven? Pegado especial valores. Y hasta aquí ya puedo quitar esta fórmula de aquí. Vamos a seguir la siguiente pestaña, que es insertar funciones. En este ejercicio vamos a representar una función lógica que me dice sí. O sea, la condición es, si hago bien el ejercicio, tengo un premio. Si no lo hago, no tendré un premio o simplemente un castigo. Es decir, ustedes pueden elegir cualquiera de las dos caminos, el A o el B, y aplicarle una función o un cálculo específico. Ustedes pueden elegir. En este ejercicio vamos a decir que todos estos clientes con todos estos totales vamos a aplicarle un 10% de descuento sobre aquellas ventas. Entonces, simplemente me coloco en la celda D11 y coloco igual y voy a llamar a la función lógica sí, que me indica sí, apertura de paréntesis, cuál es la prueba lógica o la condición. La condición es que ese monto supere los $150 para obtener un 10% extra de descuento sobre esas ventas. Entonces, ¿en dónde se encuentra ese subtotal? En la celda C11. Entonces, si los 350 superan a los 150, entonces si son mayor e igual, ¿verdad? Porque incluye los 150, no mayor a 150, sino mayor e igual a los 150, a $150 por verdadero. Es decir, si es mayor a 150, ¿qué voy a dar? Le voy a dar un monto del 10%, es decir, el cálculo de aquí de los 350 por un 0,10, ¿verdad? O simplemente llamo a la celda en el cual está ese 10%. Simplemente ya no coloco el 0,10, sino llamo a referencia a la celda F8, ¿verdad? Pero en cada una de mis celdas en las que yo voy a pasar las fórmulas, a recorrer las fórmulas, debe estar haciendo referencia a la celda F8. Por eso es importante que aquí esta celda se la fije. Fijar la celda es decir que siempre va a llamar a esa misma celda. Cuando ustedes recorran la fórmula, igual va a hacer referencia a esa misma celda y no se va a cambiar. Entonces, como vamos a fijarla, ¿cómo lo hacemos? Sombreamos la palabra F8 y colocamos FN, F4, para que se coloque el signo de dólar antes de indicar la fila y la columna. ¿Ya? Para los que no tengan teclado en inglés, en el mío es FN, función de función, y F4. Para los que no, simplemente la tecla F4, obviamente sombreando ese texto, ¿verdad? Entonces aquí hicimos ya por verdadero, es decir, nos va a hacer el cálculo de los 350 por el 0,10 para sacar ese porcentaje de descuento. Y por caso falso, simplemente no va a tener un descuento, es decir, no va a tener ni alguna multa o algo que les vaya a decir que si no cumplieron su objetivo. Simplemente no van a tener descuento, simplemente cero. Y simplemente cogemos y como iniciamos, cerramos nuestra función. Y verdad, si ves los 350, supera los 150, el 10% de 350 son $35. Y simplemente arrastro mi fórmula para que todos ellos. Si ven, el de aquí sale cero, ¿por qué? Porque no cumple la condición de que sea los 150. Ahora vamos a calcular el IVA. El IVA simplemente colocamos igual a esto por el 0,12. O si tuviera por aquí en una celda fija el 12%, simplemente me voy hacia allá, donde tengo la celda. Como ustedes quieran. A veces también es bueno hacer referencia a una celda, porque si de aquí a mañana el IVA baja al 8%, como se está dando en feriado el 8%, o cambia el 10%, simplemente ya no se van a la celda y la modifican, sino modifican en la celda en la cual tienen que replicar el cálculo del IVA. Entonces aquí ya no va el 10, si aquí a mañana digo el descuento ya no va a ser el 10, sino va a ser el 20, y aquí me cambian los valores de descuento, ¿eh? Ya no me tengo que ir aquí a la fórmula e indicarle el 0,20, sino simplemente como está haciendo referencia a esta celda, y entonces aquí únicamente
valido que esté correcto el porcentaje para que este sea replicado en los cálculos que corresponden. Y luego el total, que es la sumatoria del subtotal menos el descuento y más el IVA, ¿verdad? Y tenemos el total aquí. Su total menos descuento más IVA y tengo el valor. Y si quisiera aquí al final, le coloco aquí esta función que se llama autosuma, de forma más rápida y ya no tenga que colocar la palabra igual autosuma, sino simplemente es aquí. ¿Ya? Hasta ahí hemos terminado o culminado la primera unidad.